En Montecristo, una vereda humilde y tranquila, la vida sigue el ritmo de la tierra y el amanecer. Aquí, el trabajo diario y el sonido de la naturaleza son parte del paisaje, hasta que un acontecimiento extraordinario interrumpe la rutina. Un cerdito nació con 2 cabezas, una anomalía biológica que desafía las leyes de la reproducción. ¿Qué ocurrió durante su formación? ¿Cómo puede explicarse este fenómeno desde la ciencia? Quédate para descubrirlo. Montecristo es una comunidad donde la sencillez se mezcla con la labor diaria. La gente cultiva la tierra, cuida de sus animales y vive en armonía con la naturaleza. Este entorno, aparentemente tranquilo, ahora se ve marcado por un suceso que desafía nuestra comprensión biológica. Nadie aquí había visto algo así. Aunque todos notaron lo inusual, mi interés radica en entender qué pudo haber salido mal en el proceso natural de formación de la vida. Yo no alcanzo a pensar eso. Ni en el humano, ni en un animal. Eso es imposible. Lo que pasa es que la ciencia, con tanto que se ha desarrollado, el uso del químico, es lo que está provocando la perfección de la humanidad como de los animales. Es una situación para nosotros los seres humanos al verlo, porque hay muchos seres humanos que pensamos de que es cosa del otro mundo, y no, eso no se sale del mundo del humano. Lo que pasa es lo siguiente, que cuando la cerda estaba en calor, el cerdo, cuando él está haciendo todo con la cerda tiene un movimiento brusco y él no derrama una sola gota de su espermatozoide, no, que derrama 2 o 3 gotas al mismo tiempo por el movimiento brusco, y la cerda lo toma en su matriz. De que ese chonchito haya nacido así y todo el mundo lo ve como algo fenómeno. No, eso no es un fenómeno. Eso es una creación que tuvieron esos 2 cuerpos siendo fetos. Y no se van a unir ya formados, no. Eso se unen antes de la formación. Cuando está comenzandito la eyaculación, sea la vaca, sea la yegua, sea la cerda, eso pasa en eso. Y acá, como ellos no le ponen ningún químico, lo que pasó fue eso. La puerca hizo la gestación de los 2 fetos, pero uno se le unió al otro. Eso no es otra cosa. Para entender este fenómeno, primero tenemos que saber cómo se forma un ser vivo desde cero. Esa célula se divide una y otra vez hasta formar un organismo completo. Pero, ¿qué pasa cuando este proceso no sigue las reglas? ¿Qué sucede cuando la naturaleza comete un error? La policefalia es una anomalía en la que un embrión inicia el proceso de división para formar gemelos. Pero este proceso se detiene antes de completarse. El resultado es un solo organismo que desarrolla 2 cabezas. En el caso del cerdito de Montecristo, la bicefalia se manifestó de forma que cada cabeza tenía parte de su propio sistema nervioso, aunque ambas compartían el mismo cuerpo. Que esta condición se ha documentado en diversas especies, lo que realmente sorprende es cómo la biología puede tolerar, por un breve instante, una configuración tan inusual. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué factores pueden desencadenar esta falla en el desarrollo embrionario?
Una de las causas más comunes de la policefalia es una mutación genética aleatoria. Durante el desarrollo embrionario, errores en la replicación del ADN pueden llevar a que la división celular se produzca de forma incompleta. En poblaciones con poca diversidad genética, como en comunidades rurales donde los animales se reproducen en espacios reducidos, estas mutaciones tienen mayores probabilidades de aparecer. Además de los factores genéticos, el ambiente también juega un papel crucial. La exposición a ciertos químicos, como pesticidas o fertilizantes con componentes sintéticos, puede alterar la división celular. En Montecristo, donde la agricultura es una actividad central, incluso cambios sutiles en la composición del suelo y del agua pueden influir en el desarrollo de los embriones. Si estos factores combinados pueden provocar un error tan notable en un cerdito, ¿qué otras anomalías podrían estar ocurriendo sin que lo notemos? La ciencia nos invita a seguir investigando. El cerdito de dos cabezas, a pesar de su breve existencia, nos ha brindado una ventana para comprender la complejidad del desarrollo biológico. En Montecristo, donde la vida se mide en el trabajo de la tierra y el cuidado de los animales, este suceso es un recordatorio de que, incluso en la naturaleza más pura, pueden ocurrir errores que la ciencia se esfuerza por desentrañar. Quizás esto fue solo un accidente. O quizás es una señal de que el mundo aún tiene secretos que no comprendemos del todo. La anomalía del cerdito nos muestra que la vida, en su infinita complejidad, aún guarda secretos por descubrir. Si te interesa la ciencia y cómo se manifiesta en el entorno que nos rodea, acompáñanos en esta exploración. Suscríbete y descubre junto a nosotros los misterios que la naturaleza aún nos tiene preparados. Si te gustó este análisis científico y deseas conocer más sobre los misterios de la biología en nuestro entorno, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video.